Bienvenidos de nuevo a esta serie de programas sobre teología en su canal católico Utzig Ajao. Bien, vamos adentrándonos en este tema que es como la columna vertebral de toda la teología, que es la vida eterna, la participación en la mismísima vida de Dios. Desde que fuimos creados, al principio, habíamos sido llamados e invitados a la comunión con Dios. Pero se hace de una forma efectiva y real en la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, Dios mismo, siendo de naturaleza humana, se hace partícipe de nuestra naturaleza humana. Siendo de naturaleza divina, se hace partícipe de nuestra naturaleza humana. Y viviendo nuestra naturaleza humana como tal, hasta la muerte, y una muerte de cruz, entonces pasa con esa misma naturaleza humana transformada, glorificada, al Padre. Y este es el sentido de toda vida humana. Si le quitamos este sentido, pues entonces vivir para la existencia terrena en la simple naturaleza humana, sin más, pues sabemos, pues científicamente, que desde la biología, que todo termina pues en la muerte, ¿verdad? Vendrán otras vidas y tal, pero ya no será la nuestra, ¿bien? Entonces, esta es la razón y el sentido de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros buscamos, encontrar argumentos para poder decirle al mundo, para poder decirle a la humanidad. Este es el Evangelio. Esta es la buena nueva que nosotros presentamos. Ahora bien, hablar de la naturaleza divina, participación en la naturaleza divina, hablar de la vida eterna, que es lo mismo, con distintos términos o vocablos, es hablar de algo invisible, ¿bien? Es hablar de algo que no se ve y que no se puede tocar en cierto sentido. Pero podemos definir de alguna manera, y lo vamos a hacer con los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, ¿qué es la vida eterna? Tenemos que tener en cuenta esto. El primer mandamiento, con la prohibición de hacerse imágenes de Dios o de lo que hay en el cielo, está en vigor, es decir, está prohibido. No podemos hablar de Dios ni de las cosas de Dios con materializaciones, porque caemos en idolatría. Bien, entonces esto sigue en vigor. Por lo tanto, ¿de qué manera? Pues claro, si nosotros estamos llamados a participar en la vida divina, en la naturaleza divina, ¿de qué manera lo podemos expresar? Entonces, Juan Pablo II, empezamos por este santo primero, en el marco de la revelación dice lo siguiente. En el marco de la revelación, es decir, la teología es lo que Dios ha dicho de sí mismo, en ese marco. Sabemos que el cielo o la felicidad, que es otra forma de decirlo, bienaventuranza, eso es felicidad, eso es el cielo, en la que nos vamos a encontrar no es una abstracción, ni tampoco un lugar físico entre las nubes. Entonces quitemos estas imaginerías de nuestra mente o fantasías, porque hasta yo he escuchado que se ha hablado de decir, bueno, pues está en la galaxia número tal, un poquito más allá, ahí está Dios y ahí está el cielo, ¿verdad? No, no es un lugar físico entre las nubes. Y esto es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, entendamos esto. ¿Por qué? Porque si no ponemos a Dios y al cielo en las categorías espaciotemporales, en las categorías de naturaleza propiamente humana, y no es eso. Va mucho más allá. Es, y aquí viene la definición extraordinaria que nos da Juan Pablo II, es una relación viva y personal. Eso es el cielo,
¿eh? Eso es Dios. Participar en la naturaleza humana es una relación viva y personal con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, al ser una relación viva, al ser un diálogo amoroso, eterno, al ser un sentirnos amados infinitamente y un poder amar con el mismo amor con el que somos amados, pues eso es el cielo. Eso es la vida eterna, que ya aquí, en nuestra naturaleza humana, en nuestra existencia terrena, lo podemos gustar. En la medida que hacemos oración, en la medida que dialogamos con la Santísima Trinidad. Entonces ya vamos experimentando, en cierto modo, la felicidad, la bienaventuranza, el cielo. El cielo está en nosotros si iniciamos esta relación viva, este diálogo amoroso. Sigue diciendo San Juan Pablo II, es el encuentro definitivo y último con el Padre, como hijo propio suyo. Ese encuentro con ese abrazo paterno y materno de Dios Padre, que se va a realizar en Cristo resucitado. Es decir, no soy yo con el Padre, sino el medio, el único mediador es Cristo. Entonces, por Cristo, con Él y en Él, tendremos este abrazo último y definitivo. Bien, no una cuestión individual, teología protestante, sino como cuerpo, es decir, en familia. Es un abrazo, y un abrazo eterno, y es un abrazo de comunión. Una felicidad enorme, ¿verdad? Y esto se realiza en Cristo resucitado gracias a la comunión del Espíritu Santo. El artífice es el Espíritu Santo. Ya aquí en la tierra clama por nosotros para decir Abba, papá, pero es por el Espíritu Santo que hemos recibido. Nadie es capaz de decir Jesús es Señor sin el Espíritu. Nadie es capaz de decir a Dios papá, Abba, Abbanú, el Padre nuestro, sin el Espíritu. Bien, es el Espíritu el que nos impulsa. No es por nuestras obras, fuerzas, sino que el Espíritu Santo es el que nos hace entrar en la comunión con Dios, tanto en cuanto nuestra libre voluntad lo permita. El Espíritu Santo ve que no quiero, espera, no impone, no obliga, porque es un diálogo, es una relación, ¿verdad? Entonces ahí está el drama de nuestra libre voluntad. Y es preciso, dice Juan Pablo II, ante tantas teologías que habían y siguen habiendo, ¿verdad? Entonces San Juan Pablo II dice, es preciso siempre mantener sobriedad al describir estas realidades últimas, ya que su representación resulta siempre inadecuada. Puedes usar poesía, puedes usar metáforas, pero cuidado con materializar. Entonces, y de todas maneras, toda representación tiene sus límites. Bien. Por eso el Papa Juan Pablo II opta por un lenguaje personalista, que refleja de una forma menos impropia, fijémonos, esto que acabo de decir, tampoco es 100% adecuado y apropiado. Es decir, es un acercamiento solamente, ¿verdad? Pero es mucho más de lo que yo digo. Y es mucho mayor felicidad de la que uno se puede imaginar, ¿verdad? Va mucho más allá siempre. Pero de alguna manera lo tenemos que expresar, y así San Juan Pablo II nos lo expresa, para que tengamos cierta idea, entre comillas, para así poder decir, ¿y será más que eso? Impresionante, ¿verdad? Lo que nos espera, la gloria que nos espera es tan grande, tan impresionante, que hace de todas las dificultades, problemas y sufrimientos de la existencia terrena, nada, así lo dice Pablo. La gloria que nos espera es tan grande que se olvida
todo el sufrimiento de este mundo, de esta tierra. Es como una mujer, dice el mismo Jesús, que va a dar a luz. Al principio la angustia de tener que dar a luz, pero cuando da a luz se olvida de toda esa angustia porque ha dado a luz, pues, un ser humano a este mundo. Por eso, comparaciones, parábolas, metáforas. Y de ahí que el lenguaje personalista por el cual opta Juan Pablo II logra reflejar de una forma menos impropia la situación de felicidad. No es un lugar. Esto quitémonos de la cabeza. Cuando vayamos al cielo, las palabras traicionan. Cuando vayamos al cielo, o sea, ¿dónde está? Es un lugar. Pero en el cielo será todo muy aburrido. Esto lo va a explicar Benedicto XVI. Es decir, toda la eternidad ahí, ¿qué haremos? Es decir, pensamos con las categorías de espacio y tiempo, es decir, categorías de lugares, ¿verdad? Claro que habrá cierto lugar, entre comillas, ¿por qué? Porque yo seré yo con mi cuerpo transformado, glorificado. La misma palabra de Dios nos dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Es decir, hay algo de lugar, pero cuidado con esto. Simplemente decimos eso. Es como entender que no seremos espíritus raros, abstractos, ¿verdad? Sino que habrá una corporalidad. ¿Cómo es? A saber. San Pablo dice, en aquel tiempo, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos cómo es, tantos avances en la biología, es como una semilla que se convierte en un árbol grandotote. Nadie sabe cómo es. En aquel tiempo Pablo, pues, no sabía cómo era eso. Para él era un milagro, ¿verdad? Una cosita pequeñita que se convierte en un árbol inmenso, eso es un milagro, ¿verdad? Pues usa esa comparación, que hoy en día ya no vale, ¿verdad? Pero para decir que así será nuestra transformación, ¿verdad? Un milagro, es decir, habrá algo completamente distinto, pero no dejaré de ser yo, ¿verdad? Seré yo con mi cuerpo, ¿verdad? Tal cual. Pero transformado, glorificado, sin límites. Bien, hasta ahí. Por lo tanto, la situación de felicidad es un estado, el cielo, Dios, la vida eterna, es una situación de felicidad, un estado de felicidad. Y paz. Y una paz que nos situará en la comunión definitiva con Dios. También Benedicto XVI se atreve a hablar de la expresión vida eterna, ¿verdad? Y definirla de otra manera. Igual, ¿no? Pero con otros ejemplos. La expresión vida eterna, dice, trata de dar un nombre, y fíjense lo que dice, a esta desconocida realidad conocida. Es una desconocida realidad conocida. Entonces es un juego de palabras para decir, podemos conocerla, pero va siempre mucho más allá. Es el lenguaje analógico de la teología, ¿verdad? Analogía significa que yo puedo decir algo, ¿sí? Pero ese algo es insuficiente siempre cuando voy a hablar de Dios, ¿verdad? Entonces puedo llegar a cierto punto y decir al final, sí, pero es mucho más que no sabemos decir. Es por necesidad una expresión insuficiente que hoy en día crea cierta confusión y además reparos. Como decir, bueno, vida eterna. Pues yo no quiero vida eterna. Yo quiero morir y se acabó ya. ¿Tiene bastante sufrimiento la vida para que tenga que continuar? No, ya está bien, ¿no? Que la muerte sea lo último y se acabó. En efecto, eterno suscita en nosotros la idea de lo interminable. Y eso nos da miedo. Es decir, las cosas que no acaban, eso da miedo actualmente. Igualmente, vida. Cuando decimos vida, nos hace pensar en la vida que conocemos, la de acá, que amamos, que no queremos perder, pero a la vez es con frecuencia esta vida más fatiga que satisfacción. Con la gente mayor, pues cuando está a punto de morir, cuando yo hablo con ellos, ya está bien. Me dicen, ya está bien, se acabó, ya no quiero más, ¿verdad? Porque es más fatiga que satisfacción. De modo que
Mientras por un lado la deseamos, vida larga, ¿verdad? Por otro, no la queremos. Las dos cosas pasan en la existencia de cada persona. Podemos solamente tratar, y aquí va a definir, analógicamente siempre, ¿verdad? Pero es una idea interesante y lo podemos hacer. Tratar de salir, ¿bien? Con nuestro pensamiento, porque realmente no lo podemos hacer. No, yo es que he tenido un sueño y he ido al cielo y ahora estoy acá y lo voy a decir cómo es el cielo. Mentiras protestantes, nada que ver. Eso no. Lo que pasa es que comiste frijoles y te sintieron mal y ya estás alucinando, ¿no? No. Podemos tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad, es decir, del tiempo. ¿No? Salir del tiempo. A ver, ¿cómo te imaginas desde tu pensamiento? No hay tiempo. A ese tiempo al que estamos sujetos. Es decir, pensemos, ayer ya terminó, no va a volver a repetirse. Hoy se va a terminar y mañana a saber cómo será. Entonces, libérate de eso. No pienses ni en el ayer, ni en el hoy, ni en el mañana. Augurar, de algún modo, que la eternidad, es decir, pensar que la eternidad no es un sucederse de días del calendario. La eternidad no es un ayer, hoy, mañana, pasado mañana, no. Sino que es un momento, dice él, pleno de satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo, es decir, el antes y el después, ya no existe. Porque es ese momento, ¿verdad? Es ese estado, situación, ¿verdad? No lugar, no espacio, no tiempo. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es vida, pero vida en el sentido pleno. Sumergirnos siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. Momento de felicidad, satisfacción plena, vida plena, y estamos desbordados de alegría. Es decir, no hay momento de aburrimiento, no hay momento de tristeza, no hay momento de angustia, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice mañana? No, es una felicidad completa. Bien, pues esto son dos maneras, la personalista y la peculiar de Benedicto XVI, de describirnos de alguna manera el cielo, pero siempre pensando en lo que nos dice Juan Pablo II. Cuidado en hacerse imágenes, ¿verdad? Y en materializar el cielo. Y menos todavía en tomar la escritura al pie de la letra, ¿verdad? Y dice, hay calles de oro, hay mansiones, hay casas, hay... Cuidado con eso, porque la escritura también usa un lenguaje analógico, es decir, va mucho más allá de todas esas cosas. De alguna forma nos tenemos que expresar, ¿verdad? Entonces, el lenguaje más adecuado, Juan Pablo II ve que es el personalista, ¿verdad? Y también, pues, más teólogo, Benedicto XVI, desde salir del pensamiento, ¿verdad? Para poder entender de alguna manera. Bien. Ahora vamos, pues dentro del juicio que estamos haciendo, vamos a unirlo con la acción de este tema. ¿Cómo es? Porque la participación en la naturaleza divina, hemos dicho que no va a ser algo que va a suceder después de nuestra muerte, sino que sucede, acontece ya, aquí, ahora, en la existencia de esta tierra. Aquí se inicia. Aquí iniciamos la vida eterna, aquí iniciamos a participar en la mismísima naturaleza divina. ¿Y esto cómo se da? ¿Cuál es el inicio? Miren,
un encuentro personal con Jesús, que es un acontecimiento. Y un encuentro personal es a través de la palabra y del amor, es decir, empezando la relación, empezando este diálogo amoroso con Jesús. Hay mucha gente que incluso tiene los sacramentos, pero nunca ha hablado con Dios, nunca ha establecido una relación con Él y vive, de hecho, como si Dios no existiera. Ciertamente tiene el bautismo, es decir, Dios está presente, el Espíritu Santo está presente en su cuerpo, pero por culpa de la libre voluntad y por no entablar un primer encuentro, pues queda como una semilla que se va a perder. Por lo tanto, el inicio de la vida de Dios se da cuando yo, pues, empiezo a hablar con Dios. Cuando digo al Espíritu Santo que está en mí, venga, ayúdame, anímame a decir papá, a encontrarme con Dios en esa vida definitiva. Entonces empieza la vida de Dios. Ese encuentro personal de hijo a Dios Padre. Es decir, el Espíritu Santo, nada más llegar, clama y se une a mi espíritu para que yo diga Abba, papá, padre. Se da sobre todo por la palabra escuchada. Hay mucha gente que nunca lo ha escuchado. Cuando tú dices y estás predicando, di a Dios papá. Es que esto no me lo ha dicho nadie. A mí me han dicho que hay una serie de normas, una serie de prohibiciones, que se trata de portarse bien y eso es vida cristiana. No. Vida cristiana es una relación. Y esa relación inicia cuando hay un diálogo, y es un diálogo confiado y amoroso. Cuando el espíritu que tienes tú le dices, dame fuerza, anímame, ayúdame, y él se unirá a tu espíritu para decir, Abba, Padre, para saber que Jesús es el Señor, el Maestro. Es decir, la fe viene por la predicación, por el oír, por la palabra escuchada. Y cuando reconozco, libre y voluntariamente, a Jesús como el Hijo único de Dios enviado para darnos el Espíritu y así hacernos hijos propios del Padre suyo, por Cristo, con Él y en Él. Y esto es, primeramente, un regalo. Es un don, es un regalo. Y este regalo se da progresivamente, porque la vida es una evolución, entonces se da poco a poco, diríamos, ¿verdad? Se da en la iniciación de la vida cristiana, es decir, en el bautismo. Si no naces de agua, bautismo, y de espíritu, confirmación. Si no comes de mi carne y bebes de mi sangre, Eucaristía. Es decir, no puedes tener vida eterna en ti. Es decir, si no naces de agua, no tienes vida eterna. Si no naces de espíritu, no tienes vida eterna. Si no comes la carne y bebes la sangre del Hijo, no tienes vida eterna. Entonces, qué importante es esto, pero esto no es como algo que uno va a conseguir por sus propias fuerzas, es un regalo. La Iglesia Católica lo manifiesta bautizando a los niños antes del uso de la razón. Y cuanto antes, ¿verdad? ¿Ves? Es un regalo. No, es que yo tengo que levantar la mano, es que yo tengo que ser consciente, es que yo tengo que decir y por mis obras conseguirlo, por mis méritos. No, estos son herejías, ¿verdad? Nada que ver con la Escritura y la fe cristiana. Nadie recibe la vida eterna por sus obras. También el lenguaje traiciona. Mucha gente dice, es que esta persona se ha ganado el cielo. Mira lo que ha sufrido, mira lo que ha hecho, se ha ganado el cielo. No, nadie hace méritos para poderse ganar el cielo, ¿verdad? Los méritos los ha conseguido Cristo. Basta. Por el bautismo, ya está, te unes a los méritos de Cristo, bien, y recibes el perdón de todos tus pecados, la justificación
la participación, ya saben lo que significa, ontológica, en la misma vida de Dios. Pero no es una participación de una vez por todas, sino en semilla, que tú tienes que ir creciendo, tú tienes que ir conociendo. Bien, entonces se recibe así: bautismo, confirmación y Eucaristía, un único sacramento en 3 etapas. Y estos sacramentos son para llevarnos a la conversión y al discipulado, a la comunión con la Iglesia de los creyentes. Así se inicia la vida de Dios. Claro, para iniciar la vida de Dios uno tiene que escuchar el querigma. Sin escuchar el querigma, sin escuchar que Jesús es el Señor, que se hizo hombre, habitó entre nosotros, pasó haciendo el bien, amando con gratuidad, con compasión, hasta el sacrificio, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que se apareció durante 40 días a sus discípulos, que a los 40 días ascendió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre y desde allí nos ha enviado el Espíritu Santo y vendrá con gloria al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Si nadie escucha esto, pues ¿cómo va a tener una relación con Dios? No puede. Entonces lo primero es el querigma, lo primero es esta predicación. Lo segundo, el silencio en el corazón, que el Espíritu Santo vaya impulsándonos y animándonos a la relación, porque no basta el escuchar, sino hay que dejar que el Espíritu actúe en nuestros corazones. Por eso el momento de silencio. Y se tiene que manifestar en el amor entre nosotros, porque solamente así se reconocerá que somos discípulos de Jesús. Y con la catequesis o explicación del querigma, son los puntos fundamentales de una escuela de la palabra, ¿verdad?, que se tiene que hacer en familia y la parroquia. De hecho, la Iglesia, ¿qué es? Ahora vamos a ver un poco de eclesiología. La Iglesia es una casa y escuela de la palabra. Para eso fue fundada por Cristo, para lo que acabo de decir. Eso es la Iglesia. Y por ende, ¿la familia qué es? Una iglesia doméstica, una iglesia en pequeñito. ¿Para qué es el matrimonio, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la familia? Para ser comunidad eclesial. Es decir, para ser casa y escuela de la palabra. Para ser una iglesia en pequeñito, donde se da el querigma, donde hay una escuela de oración, donde hay fraternización, desde el amor humano hasta el amor divino, y hay una catequesis constante al respecto. Bien, así se inicia la vida de Dios, entrando en una casa y escuela de la palabra, que es la Iglesia católica, ¿verdad? En el bautismo de niños no entran a la iglesia y los niños se quedan, no. Se dice a los papás: saben que ustedes quedan obligados a educar a sus hijos en la fe, es decir, ustedes son la iglesia, el niño no queda aquí, se va con ustedes, ¿verdad? Y ustedes son los que tienen que ofrecerle el ambiente, para que cuando sea consciente, entonces darle el querigma. Y teniendo ya el Espíritu en ellos, es mucho más fácil, ¿verdad? Pero una persona que no está bautizada, tú le das el querigma, bueno, pero sin el Espíritu, que es el único que te puede dar el ánimo, no puedes hacer nada. Entonces necesita empezar, pero ya teniendo el Espíritu todo es más fácil, ¿verdad? Y sabe ver en los corazones que se abren, en las almas sencillas y humildes que se abren a Dios, ahí el Espíritu entra. Inicio de la vida de Dios. Ahora bien, al inicio, es decir, la puerta de entrada, que es la fe, que es el bautismo, le sigue el conocimiento de la vida de Dios. No basta decir, ya está, ya he iniciado, no, pero tienes que continuar. Y se continúa con el conocimiento de la vida de Dios, conocimiento de la vida eterna, conocimiento de esta naturaleza divina que se me ha dado. Nacer de nuevo por el agua y el Espíritu, alimentarnos de la palabra, las palabras de vida eterna, alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo, nos otorga el perdón de todos los pecados, para así participar de la naturaleza divina, ser amigos de Dios, templos de Dios, hijos de Dios Padre, hermanos de Dios Hijo,
y esposos, cónyuges de Dios Espíritu Santo. Ya estamos en la vida de Dios, ya estamos en esta relación que empieza, que será de forma definitiva después de nuestra muerte, pero mientras tanto ya tenemos esto en proceso. Pero hay que conocerlo. ¿Cuánta gente no sabe que es pueblo de Dios, que es cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y que somos miembros los unos de los otros, y esposos del Espíritu Santo? ¿Cuánta gente no lo sabe todavía? Y esto es lo fundamental, hay que conocerlo. Ya has recibido el bautismo, pero ahora desempaca el regalo y empieza a disfrutarlo. Es el conocimiento y el amor personal con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Empezar un diálogo con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, vivir y convivir con ellos. Esto nos hace comulgar con la vida eterna, con el amor eterno. ¿Bien? Y entonces pondremos la vida y el amor, entendidos como naturaleza humana, en orden a esa vida, a ese amor. Y ya podemos transformar las realidades temporales de la vida y de nuestro amor humano, los podemos ir transformando y los podemos ir, fíjense lo que digo, glorificando. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que actúa en nosotros cada vez que nosotros usamos de cualquier realidad temporal. ¿Bien? Política, economía, negocio, dinero, matrimonio, amor humano, sexualidad, diversión, descanso, actividad lúdica. Al punto que nuestras facultades espirituales, es decir, nuestra emotividad, sentimientos, sensibilidad, nuestro propio cuerpo, la corporalidad, van siendo convertidos en cauces de la manifestación de Dios. Y entonces nuestro cuerpo es manifestación de Dios. Nuestros sentimientos, manifestación de Dios. Nuestros pensamientos, manifestación de Dios. Es lo que nos dice Juan 7:38. De su seno brotarán ríos de agua viva. Ahí está, es decir, manifestación de Dios, esa agua viva. Ahora bien, esta vida nueva, como hemos venido diciendo, se nos da en semilla. No se nos da hecha, ya está, listo, no, es en semilla. No es un regalo que avasalla nuestra naturaleza humana, que la naturaleza divina se impone y aplasta la naturaleza humana. No, no, no. Sino que exige nuestra colaboración activa. No depende tanto de lo que hagamos o dejemos de hacer, de lo que tengamos materialmente o de lo que no tenemos, de lo que sepamos intelectualmente o no, sino que se trata de permanecer en el amor de Dios y mantenernos en su palabra, que es palabra de vida eterna. Quien se mantiene en mi palabra, quien permanece en mi amor, sin mí, nada pueden hacer. Pueden hacer muchísimas cosas, pero todo acabará en muerte y corrupción. Pero conmigo tendrán vida eterna. Aunque sean cosas sencillas, pequeñas, humildes. No hace falta... es que yo no hago milagros, es que yo no curo enfermos y yo quiero tener esos carismas. Bueno, pues pídelos y si te los da Dios, pues bendito seas, pero eso no es, eso no te va a dar vida eterna. Lo que te va a dar la vida eterna es permanecer en el amor de Jesús y compartirlo con tus hermanos. El mismo Evangelio, el mismo Jesús, el mismo San Pablo, nos dan imágenes muy específicas para poder hablar de esto que es invisible. Jesús usa la imagen de la vid y los sarmientos. Ahí está en Juan 15. Jesús es vida, amor, pero Jesús es vida eterna, y Jesús es amor eterno. Y da su mismo ser, da esa vida y amor eternos a quien permanece unido a Él. Y es quien hace dar fruto a cada uno según su capacidad.
como sarmiento unido a la vid. Hay mucha gente que no conoce la vid y los sarmientos, ¿verdad? En mi tierra pues hay bastante de esto. No es como acá a veces tú agarras una rama de cualquier árbol y la plantas y sale otro árbol, ¿verdad? El sarmiento en sí mismo no tiene vida, no es nada, es una cosa seca, es una cosa que nada que ver, ¿verdad? Y dices, y esto puede dar y puede trasladar vida a otra, dices, esto no sirve para nada más que para ser echado al fuego, ¿verdad? No tiene vida en sí mismo el sarmiento. De hecho, separado de la vid no sirve para nada, ni siquiera para quemar, ¿verdad? Es para indicar lo siguiente: se trata de dejar vivir y amar a Cristo en mí. Si yo soy un sarmiento, pero dejo que pase la vida, que es Jesús, y que pase el amor, que es Jesús, a través de mí, yo tengo vida, pero tengo vida, para dar fruto. Y solamente si permanezco unido a la vid, entonces puedo dar fruto, que no depende de mí, sino de la unión con la vid, que es Cristo. Y a cada uno dará fruto según su capacidad, distintos, ¿verdad? Unos van a dar, pues así, de uvas en gran cantidad, o otros, pues 2 racimitos y nada más, y hay que podarlo constantemente, el sarmiento, para que dé más fruto, ¿bien? Aunque ciertamente no somos meros cauces, ¿verdad? Tampoco hay que entender la palabra de Jesús al pie de la letra, porque ya caeríamos otra vez en materializaciones. Sino, no somos cauces solamente, sino en la medida que estamos unidos a la vid, nos convertimos en vid. Y ya no hay diferencia entre el sarmiento y la vid. Somos uno solo. Y por tanto, los dones de Cristo quieren que sean también nuestros méritos. Esto es muy importante en teología. Es todo don de Dios, es todo gracia de Dios. Pero Dios nos ama tanto, ¿verdad?, que quiere que sus dones también sean nuestros méritos. Pongamos este ejemplo que los protestantes nunca van a querer entender. Un papá con su niño. Están en una carrera, por ejemplo, o están haciendo un juego. Y el papá está jugando con él, está compitiendo con él, pero el papá, por amor, le deja ganar, ¿verdad? Claro, es un regalo del papá, ¿verdad? El papá es el que ha ganado, pero quiere que su hijo caiga en cuenta de que ese regalo es también el que tenga mérito. El mérito que se debe al papá, pues el papá se lo da, se lo regala al hijo, para que tenga también su propio mérito, ¿verdad? Esto es lo propio del amor. Pues así es Dios con nosotros, ¿verdad? Es decir, y todo esto es la teología del mérito, ¿verdad?, que los protestantes echan por tierra, no quieren, ¿verdad?, pero no entienden. Es que Dios es amor, y al ser amor, quiere que sus dones sean también méritos nuestros. No es que yo lo he conseguido por mí mismo y tal, pero me dice, ¿ves lo que has hecho? Qué grande, qué maravilloso, y me aplaude, ¿verdad? Y ahí está la clave. De esto hablaremos, pues, en otros temas teológicos. Solamente lo citamos. Los frutos que Dios espera, porque los frutos que Dios espera, ¿cuáles son? Ser discípulos de Jesús. Eso es. Es decir, los frutos son pensar como Jesús, sentir como Jesús, vivir y amar como Él, ser discípulo de Jesús, aprender de Él, ¿verdad? Diálogo, y a través del diálogo amoroso ir haciéndonos semejantes a Cristo, hasta que no sea yo, sino que sea Cristo quien viva en mí y se manifieste a través de mí. Pero no solamente, sino también hacer discípulos de Jesús a todas las gentes, ¿verdad? Porque el fruto que damos va a ser Eucaristía, es decir, la vid, el fruto es la uva, y entonces tiene que aplastarse, tiene que fermentar y tiene que convertirse en vino, ¿verdad?, en sangre, en el martirio. Ahí está la Eucaristía, ¿verdad? Tenemos que ser acción de gracias a Dios y amor a todos. Bien, también San Pablo
citando una frase filosófica de los griegos. En Hechos 17:28 intenta expresar: en Él vivimos, refiriéndose a Dios. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. A mí esta cita siempre me hace entender un embarazo. El hijo, ¿dónde vive? En la madre. ¿Dónde se mueve? En la madre. ¿Y dónde existe? En la madre. Pues podemos entenderlo así. El bebé en el seno de la madre no es la madre. Es un ser humano distinto a ella. Sin embargo, su vida depende absolutamente del cuidado y de la custodia de la mamá por la placenta, donde anida, el cordón umbilical, que sí son de la madre. La placenta y el cordón umbilical es de la madre, ¿verdad? Es el cordón umbilical por donde recibe la vida de la madre. Y es por toda la maternidad física y espiritual por donde recibe el amor. Si corta el alimento físico o corta la relación afectiva materno-filial, esto está comprobado por la psicología, el bebé muere sin remedio. Desde esta metáfora también podemos conocer la vida de Dios en nosotros y nosotros en la vida de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el cordón umbilical? La oración, y la oración permanente. Si corto esta relación afectiva con Dios, moriré sin remedio, ¿verdad? Mientras estoy en la existencia de este mundo, de esta tierra, dependo absolutamente de Dios. En Él vivo, me muevo y existo, ¿verdad? Pero yo puedo, libre y voluntariamente, cortar esta dependencia, pero con la consecuencia de mi muerte. Por eso es tan importante esta unión indisoluble. Inicio de la vida de Dios. Ya hemos conocido un poquito la vida de Dios y se trata de irla desarrollando y madurando. Esta vida eterna, esta participación en la naturaleza divina. Por el diálogo amoroso, por la relación con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, comprendemos que esta vida consiste, como dice San Juan, Dios es amor. Y por lo tanto la vida eterna consiste en el amor, pero en el amor eterno, el amor de Dios. En el discipulado, en dejar que sea Jesús que se manifieste en las acciones de cada día, pero sobre todo en la unión con Él, por medio de la oración, no haciendo lo que yo quiero, sino escuchando su palabra y haciendo lo que la palabra dice, ir conformando nuestra voluntad con Dios. Así desarrollamos y maduramos. El desarrollo de la vida de Dios en nosotros se da por el ejercicio del amor, es decir, amando. En la medida que amo, la vida se desarrolla. Si dejo de amar, me muero. Si no amo, el que no ama está muerto. La madurez en la vida de Dios se da por medio de compartirla, ayudando y acompañando en la vida de Dios a otros hermanos en la fe, ya sea como sacerdote o como vida consagrada a Dios directamente, la vida religiosa, o en la vida matrimonial, mediante el amor humano. Bien, entonces, claro, ahí yo desarrollo el amor en el matrimonio, con una esposa, en la fecundidad, con unos hijos, en el ser madre, ser padre, ser esposo, ser esposa, ser hijo, hija, abuelito, abuelita, ¿verdad? En los hijos, en los niños, en esa relación amorosa alimento la vida eterna. Pero tal cual, ¿bien? Igualmente, desde la vida en soltería o de la viudez también puede convertirse en una forma de servir a Dios, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de los 7 sacramentos, si se han fijado. Bautismo, confirmación, Eucaristía, iniciamos la vida de Dios. Al servicio de la vida de Dios, desarrollarla y madurarla, el orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Y también
en esta vida hay que ir al médico, ¿verdad? Es decir, necesitamos de salud, ¿verdad? Cuando estamos mal, cuando tenemos alguna enfermedad, pues necesitamos de salud. Pues en esta vida también, en la vida nueva que recibimos, necesitamos sanearla, ¿verdad? Al igual que en la vida física existen enfermedades que la debilitan y la pueden llevar a la muerte, también en el curso de nuestra vida, en el tiempo, puede enfermar la vida espiritual, el ser de naturaleza, el participar en la naturaleza divina, mediante la corrupción de este mundo, ¿verdad? Y participando en la corrupción de este mundo, pues fastidiamos la naturaleza divina. Es la enfermedad del pecado, porque no pocas veces nos apegamos a los bienes creados, cambiando al creador por lo creado. Y decidimos no naturaleza divina, solo naturaleza humana y solo tener poder, saber. Cuidado. La salud en la vida de Dios consiste en mantenerse siempre en la gracia de Dios. E ir purificándonos constantemente de todo pecado. Primero el mortal. ¿Por qué llamamos mortal a este pecado? Porque nos aparta de la vida de Dios definitivamente. La vida de Dios desaparece. Quedamos solos, abandonados, completamente perdidos. Pero también hemos de apartarnos de todo pecado venial. Es decir, el pecado venial es el que no nos aparta de la vida de Dios, pero nos va haciendo indiferentes e insensibles ante esta vida. Son para ello los sacramentos de sanación, la reconciliación, la confesión y la unción de los enfermos, ¿verdad? Unción de los enfermos no solamente para la salud, sino como preparación. Acabada la peregrinación en esta existencia de esta tierra, te preparamos con el viático, la Eucaristía, para viático, es decir, como camino, como paso, para que afrontes la muerte, no como desaparición perpetua, sino como una transformación. La vida del hombre no desaparece, sino que se transforma. ¿Bien? Y este tiene que ser nuestro actuar, compartir la vida eterna, compartir la naturaleza divina con los demás. Pablo hablará también con una metáfora en Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto. Pablo, un varón, y sufre dolores de parto, está hablando de la otra vida, no de la vida física. Hasta ver a Cristo formado en ustedes. Esto es el apostolado, esto es nuestra acción. Formar a Cristo en los demás, los unos en los otros. Su vida, su amor, su sentir, su pensar, para que seamos un solo cuerpo, para que tengamos un solo pensar, un solo sentir. Eso es la Navidad cristiana. Concebir, gestar hasta el parto y hacer nacer a la vida de Dios a los demás. Esto es nuestra labor hacia los hijos y nuestros hermanos. La imagen esta tiene mucho que ver con la maternidad y paternidad. Por lo tanto, la vida de Dios es importante aprender de María, la Virgen, de su maternidad, ¿verdad? De la paternidad de San José, por ejemplo. No se trata de enseñar nuevas ideas o doctrinas, sino de lo propio de ser padre y madre es configurar a un buen ciudadano y a un buen cristiano, ¿verdad? Entonces, configurar con Cristo hasta que reproduzca su imagen. Es decir, aprender de Jesús y enseñar a Jesús. Ser y hacer discípulos es el corazón del Evangelio. Nacer, hacer nacer, cuidar, custodiar, hasta la madurez y perfección de la vida de Dios en nosotros y entre nosotros. Si vivimos los sacramentos, como he explicado hoy, conforme tienen su sentido, entonces esta vida quedará custodiada y cuidada. Ahora, los sacramentos no son magia, Es decir, necesitamos la fe, pero la fe en esta naturaleza divina,
en la participación en la vida de Dios. Y entonces acudimos a los sacramentos para alimentar la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Yo me confronto muchas veces con gente que tiene fe, pero es la fe que decíamos antes, ¿no? De una religión naturalista. Es decir, la fe de un Dios creador, providente para este mundo y sus cosas. Y es difícil encontrar personas de fe en el sentido de que se trata de otra vida, la vida de Dios, la participación en la naturaleza divina. Y mucha gente solamente piensa en la naturaleza humana y de ahí nada más, se pierde lo mejor, se pierde la bienaventuranza, la felicidad que ya podemos gozar hoy y aquí y ahora en la existencia terrena, cada uno en el lugar que se encuentra. Bien, pues acá termino pues este tema que es la columna vertebral de nuestra fe. En el próximo tema que vamos a empezar en esta serie de teología será sobre amar. Tu vida es para amar. Es decir, ya hemos sabido cómo es el inicio, ahora cómo podemos desarrollar y madurar la vida de Dios, es decir, la naturaleza divina que tenemos en nosotros, amando como Jesús nos ha amado. Y cada uno en su lugar, ¿verdad? También hablaremos de cómo puede ser este amar mediado por el amor humano en el matrimonio, en la familia. Bien, muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo y escuchando en su canal católico Utzig Ahau.